Bienvenidos al tercer episodio de Canal Agrícola. Em, Hace poco hemos escuchado muchas noticias acerca del incendio forestal y el campo de ingeniería agrícola está siendo muy involucrado en ello, ya que tenemos a varios y egresados profesionales que están llevando a cabo trabajos para poder mitigar el fuego. Eh, También agradecerles por acompañarnos una tercera vez en nuestro canal. Y para esta oportunidad tenemos al ingeniero Kenji Cavalcanti, que también es egresado de esta casa de estudios e ingeniero agrícola. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Diego. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Ingeniero, me imagino que usted también escuchó acerca de los incendios y de todo ello. Ujú. ¿Cuál es su postura? ¿Qué es lo que piensa? A ver, como un sentido general. Bueno, este tema es bastante interesante porque engloba muchas de las áreas temáticas que nosotros como ingenieros agrícolas vemos, ¿no? Primero hay que tener en consideración que la definición, hay muchas definiciones, pero en términos muy sucintos, un incendio forestal es aquel fuego que se origina de manera descontrolada y que origina efectos no deseados tanto en la población como en el ambiente. Ahora, esto por supuesto tiene un origen climático. No podemos desconocer que el 2023 ha sido un año particularmente cálido, todos los registros históricos y los reportes, tanto del IPCC como los reportes que anualmente publica la Organización Meteorológica Mundial, dan cuenta de que los registros de temperatura a nivel global, eh, obviamente esto es, digamos, bastante sectorizado, pero a nivel global hemos estado por encima del 1.6 grados centígrados. Ahora, en una región particularmente vulnerable como la nuestra, susceptible por las condiciones tanto físicas como sociales, esto ha desencadenado pues en una frecuencia de incendios en algunos lugares de dos veces o tres veces lo que sucedía históricamente. Entonces, hay factores físicos, como te comentaba, pero a eso tenemos que aunarle algunos aspectos institucionales, sociales, del que seguramente hablaremos en esta entrevista, ¿no? Sí. Ya que usted nos habla un poco de las causas y entre ellos está el cambio climático. Si no me equivoco, usted dicta un curso de cambio climático, ¿verdad? ¿Nos ¿Mm? podría explicar un poco de ello? ¿Del curso? Sí, un poquito nada Bueno, más. el curso de cambio climático equipado por servicios ecosistémicos tiene como objetivo, en todo caso, englobar muchos de los conocimientos que los agrícolas ya tenemos en nuestra formación básica de hidrología, hidráulica, en algunos casos también relacionados a, digamos, cambios afines, porque recordemos que el ordenamiento, digamos, el cambio climático tiene factores netamente físicos, pero también causas sociales, es decir, las propias actividades antropogénicas que realizamos ahí aportan de manera importante a este efecto global. Entonces, en el curso, ¿cuál es el foco, el marco de estudio? Primero, obviamente, poder entender cuáles son estos procesos, estos factores físicos relacionados a cambios en el clima, desde la parte, digamos, de ciencia del cambio climático, y por otro lado, ver las medidas de mitigación y adaptación a las mismas. Entonces, enfocamos, en este caso, el curso desde ese punto de vista. Primero, que el alumno entienda la diferencia entre cambios en el clima, variabilidad climática, sistema climático, y cómo estos factores han ido cambiando a lo largo del tiempo y finalmente cómo esto se traduce en, digamos, en una medida de un impacto tanto a nivel social, económico, cultural, entre otros, ¿no? Y ya que hablamos de cambio climático y nos comenta que en el 2023 fue un clima muy cálido, caluroso, Uh -huh. ¿cuál fue la causa de ello? ¿Existe alguna causa Sí, principal? mira, esto es bastante interesante. Analizar el clima es analizar un sistema bastante dinámico, bastante complejo. Es decir, no hay una relación o una única relación directa entre dos episodios, es decir, no hay una causa y una consecuencia claramente definida, sobre todo en entornos tan complejos como el nuestro. Si quieres, nos enfocamos en el país o en la cuenca amazónica, que tiene más de 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, a lo largo de toda esta superficie hay un sinnúmero de factores que interactúan entre sí en estos procesos acoplados. Es decir, no es que el aumento de la temperatura superficial del mar sea la única ni la más importante causa de aumentos en la temperatura. No solamente es, por ejemplo, una mayor proliferación de vientos del oeste, que típicamente son vientos fríos y secos,
O recordemos que estamos saliendo de un episodio global que es la fase positiva del ENSO, ¿no? Del niño. Entonces, incluso en una zona relativamente pequeña como la cuenca amazónica, hay un sinnúmero de factores que impactan de manera diferenciada. Y en los últimos estudios que se han recogido debido a estos últimos episodios, un mismo episodio, en este caso la ausencia de lluvias, puede deberse en un sector a aumentos de la temperatura superficial del mar, es decir, el niño, pero en otros sectores puede deberse a la fase negativa de la misma, es decir, la niña podría impactar por esta presencia de ondas Rossby y procesos de teleconexión que son bastante complejos de entender, procesos de ausencia de lluvias en otro sector. Entonces, no hay una única causa, si bien es cierto que hay ciertas tendencias en el tiempo, el cambio climático es una de ellas, pero que deberían analizarse de manera sectorial y de manera específica para entender específicamente de qué estamos hablando, ¿no? Ah, perfecto. Eh, y bueno, ahora centrándonos en el tema de los Uh incendios. -huh. ¿La causa de este año es la misma que la de los anteriores años de hace tiempo o varía demasiado? Sí, mira, no podemos negar que es típicamente en estos meses de ausencia de lluvias en esta latitud, es un periodo seco, típicamente cálido, y que históricamente hemos tenido una presencia de incendios a lo largo, digamos, del tiempo, ¿no? Tampoco hay que desconocer que en estos dos últimos años, y particularmente este último, la cantidad de incendios ha sido inusualmente alta. No solamente en el Perú, se han duplicado en Canadá, se ha llegado 6 veces más por encima del promedio, en Rusia igualmente, en nuestra región los incendios registrados en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en nuestro caso, son particularmente altos si tomamos en cuenta solamente la cantidad. Ahora, ¿eso a qué podría deberse? Volvemos a las causas físicas, es decir, tenemos un año particularmente cálido, ¿y eso qué implica? Tenemos casi la suma de factores para el escenario caótico, ¿no? Más temperatura, menor presencia de lluvias, digamos, las lluvias en muchas regiones se han retrasado hasta 2 meses en suscitarse y eso genera menos evapotranspiración, ambientes más secos, menor humedad en el suelo, y eso desde el punto de vista físico, pero a eso hay que sumarle algunos aspectos de índole social. ¿Eso qué quiere decir? Malas prácticas agrícolas o de preparación del terreno, en algunos casos una falta de institucionalidad en el momento de la respuesta a las mismas. Eh, y también me atrevería a decir que algunos incentivos perversos en cuanto a la legislación, ¿no? Es un tema, digamos, a debate cómo la modificación de la ley forestal ha impactado o ha sido, digamos, un incentivo para la mayor presencia de estos incendios, porque claro, al simplemente pedirle al usuario que demuestre que su terreno ya no tiene masa boscosa, eso es un incentivo perverso para que puedas, digamos, originar incendios y finalmente lograr pues la titulación de tierras. Es un aspecto, claro, complejo, debatible, pero de alguna manera hay una relación. Entonces, por un lado, desde el aspecto físico y también desde el aspecto social, ¿no? Del manejo de las poblaciones en este caso. Y ya que hablamos de las poblaciones, Ujú. ¿a los agricultores habría alguna forma de, bueno, de que llegasen a adaptar sus prácticas para poder prevenir a futuro estos incendios? Sí, mira, eso también es un tema bastante interesante. Hay que enfocarlo siempre desde el punto de vista más integral. Primero, no es para nada un secreto que muchas de estas prácticas llamadas ancestrales traen como consecuencia, digamos, el origen de estos incendios. Es decir, normalmente previo a la siembra hay unas prácticas, digamos, de preparación del terreno que involucran, entre otras cosas, la quema de las malezas, digamos, de los elementos bióticos, llámese patógenos, algún otro elemento vivo que pueda, digamos, perjudicar el rendimiento del cultivo. Eso por un lado, históricamente se ha dado. Pero también para nadie es un secreto que cada vez se busca ampliar la frontera agrícola. Y en este caso se recurre al elemento más sencillo, que es, digamos, quemar la masa boscosa, los cultivos, y en muchos casos esto se puede ver pues descontrolado y originar un incendio forestal.
Entonces, claro, desde el foco es, en este caso, desde la prevención, ir capacitando a aquellas personas que, digamos, tienen este objetivo de preparar el terreno a migrar a mejores prácticas. Es decir, ya no pues, recurrir a incendios en áreas, digamos, extensas, implementar capacitación para ver que esto se haga no en el periodo más seco del año, sino en aquellos donde, por ejemplo, la humedad del suelo sea adecuada, aunado, digamos, a prácticas de prevención como la implementación de zanjas cortafuego, la capacitación al personal distrital. En estos casos, muchas de estas respuestas vienen de los propios municipios. Y en este caso, la capacidad técnica de los mismos, no solamente para detectar el foco, sino para registrar la información con fines de que ésta pueda tener una respuesta más adecuada, es bastante limitada. Y por otro lado, también hay una deficiencia desde el punto de vista institucional. Te comentaban antes de empezar la entrevista que a nivel presupuestario nosotros tenemos una partida, la 068, destinada a la reducción de la vulnerabilidad y la atención a riesgo de desastres. Dentro de esta partida, que entre el 2020 y 2024 tiene más o menos unos 1.400 millones, una parte importante está destinada a estudios de reducción de la vulnerabilidad, de todo tipo. Pero de esa partida, que ocupa menos un 5% del total, sí, más o menos unos 70 millones, menos del 1% se destina al estudio de prevención de incendios forestales. Entonces, si sabemos que esto es algo recurrente, porque si bien es cierto la cantidad es anómala este año, no quiere decir que los años anteriores no ocurra, siempre digamos, las condiciones del entorno y las prácticas hacen que esto sea una práctica frecuente en estos meses. Entonces se destina muy poco presupuesto. Entonces, por un lado, a la capacitación, desde el Estado tampoco no tenemos ni siquiera un plan de prevención de riesgos frente a incendios forestales. Está en preparación desde junio del año pasado, pero no está aprobado. Este plan que debería ser aquel instrumento normativo que de los lineamientos, las directrices, estrategias para hacer todo lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, eso está, podríamos sintetizar en todo caso esto desde la deficiencia a nivel, desde el menor nivel de gestión, desde las municipalidades distritales hasta el estatal, ¿no? Continuando. Los incendios forestales trajeron un cambio acerca de la calidad del aire. Ujú. ¿Cómo es que esto, bueno, perjudica obviamente, pero ¿a qué nivel está este año? ¿A qué niveles, bueno, ha subido, bajado, tal vez? Mira, todavía no hay un estudio, por lo menos que yo conozca, concluyente sobre daños en alguna ciudad o alguna región en particular, por lo menos en nuestro país. Tenemos data de incendios anteriores, por ejemplo, los registrados en Australia el 2020, en Indonesia hace algunos años, que trazan una correlación entre una mayor frecuencia de enfermedades, sobre todo respiratorias, y por supuesto el número de fallecidos, de muertes relacionados a este tipo de causas. O sea, eso es innegable porque, por ejemplo, si vemos el episodio de gran presencia de humo en Sao Paulo hace pocos años y los niveles de material particulado 2.5 de 3 o 4 o 5 veces por encima de lo adecuado, obviamente eso va a traer como resultado una mayor preeminencia de este tipo de afecciones, sobre todo respiratorias, ¿no? Eso por el lado de la salud. Como te digo, no hay todavía que yo conozca un estudio concluyente que sí nos dé la relación de cuánto por encima del promedio, ya sea de hospitalizaciones o de muertes en el peor de los casos, pero eso desde el punto de vista de la salud. O sea, hay una ligazón, una, un causa-efecto, creo que es más o menos evidente. Pero por el otro lado, y creo que esto es a lo que menos le prestamos atención, es que no solamente afecta la salud de las personas, sino que esto puede traducirse, por ejemplo, en impactos en la cobertura glacial. Es decir, para nadie es un secreto de que los incendios en la parte oriental, por el régimen de vientos alisios en este caso, se depositan en la cobertura glacial y lo que hacen es aumentar la cantidad de energía que recibe y por tanto acelerar el retroceso glaciar, con todas las implicancias económicas, sociales que esto que puede desencadenar. Y por el otro lado, también hay que tener en consideración de que estos incendios no solamente afectan a la flora y fauna más visible, ¿no? A veces nosotros vemos en la televisión, en los reportajes, animales que han sido desplazados, etcétera,
Pero también hay que tener en consideración que muchos de los microorganismos que están en sistemas tan complejos como nuestra Amazonía, como la parte centro y sur del país, cumplen una función ecosistémica gravitante para la generación de nutrientes, en el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, etcétera. Y que obviamente, pues al ser arrasados con el fuego, dejan de cumplir esa función y, digamos, el tiempo de recuperación puede ser bastante largo. Para ejemplificar esto, uno cree que después del incendio uno planta un árbol y esto compensa de alguna manera el daño ocurrido. Plantar un árbol no es restaurar un ecosistema, es simplemente plantar. El proceso de restauración involucra retomar las funciones ecosistémicas que en este caso se desempeñaban con anterioridad y eso puede, en el mejor de los casos, ir desde decenios y en algunos casos no se puede lograr restaurarlo. Dicho sea de paso, tenemos una estrategia nacional de restauración de tierras degradadas que creo que se aprobó en 2021 y que yo por lo menos no lo he visto ni aplicarse ni mencionarlo en ningún programa. Pero bueno. Bueno, como usted también me comentaba antes de llegar, el principal factor para poder mitigar futuros incendios es la prevención. Entonces, para usted, ¿cuál sería la mejor forma de informar a las personas, bueno, todo el que sea necesario para poder evitar este tipo de incendios? Claro, mira, eso también es un aspecto importante. Pero depende cuál sea digamos, el receptor de la información, ¿no? Primero, en la fase de respuesta, hay un sistema de respuesta ante estas emergencias que tiene el Estado y que creo que es uno de los puntos más flacos en la respuesta a estos acontecimientos. ¿Por qué? Para resumirlo en términos muy sencillos. Primero, para la detección del mismo, hay un personal, en este caso de la Municipalidad Distrital, que evalúa los daños. Esta persona llena una ficha de evaluación de daños en campo. Esta pasa a la municipalidad, en este caso a la provincia, al COER, que quien es el encargado de llenar algunos otros formularios, lo sube al sistema y finalmente esa información que puede demorar un día, un par de días, tiene que ser validada por, en este caso, el COEN, que es el Comité de Respuesta a nivel nacional, y tiene que ser validada. En ese interregno puede pasar 10 a 15 días. Entonces, si tú tienes una emergencia, el tiempo de respuesta para no puede ser 10 a 15 días, porque eso involucra que no estés destinando personas, que no estés destinando recursos financieros, humanos, tecnológicos y financieros, entre otros. Entonces, ahí creo que hay un margen de acción para que este proceso de comunicación y de respuesta sea más expeditivo, más diligente. Ahora, si hablamos ya del gran público, digamos, de la sociedad civil, entre otras, yo creo que habría sí que prestarle un poco más de foco a qué dicen los especialistas, ¿no? Del primero las causas y después qué nos toca hacer como sociedad para, digamos, minimizar esta frecuencia de incendios, ¿no? Desde nuestra parte, desde la parte de la academia y los profesionales, primero comunicar mejor, definir mejor los conceptos. Muchas veces se confunden conceptos que deberían ser, digamos, claros para nosotros, como por ejemplo variabilidad climática y cambio climático. No todo, o el cambio climático no es digamos, el origen de todos los males. En algunos casos sí, pero siempre se les trata de encontrar como si fuera el chivo expiatorio y es el responsable de todo. No necesariamente. Y con esta información clara, ir a las comunidades, a los diversos actores, para poder capacitarlo en mejores prácticas. Y ahí creo que sí tenemos todo un margen y hacemos todos un mea culpa en que debemos salir de nuestra zona de confort y capacitar a las personas, ¿entendés? Explicarles cuáles son las posibles consecuencias de estas malas prácticas, ¿no? Y también brindar soluciones. Para ponerte un ejemplo práctico, muchas veces se les critica a las comunidades de abrir fuego indiscriminadamente, pero cuando uno ya indaga un poco sobre las opciones que se tienen para, por ejemplo, deshacerse de la maleza del cultivo previo, de la campaña previa, ellos no tienen pues una empresa prestadora o una empresa operadora de residuos sólidos, ni mucho menos. Entonces, las opciones que se tienen para disponer adecuadamente de estos residuos son bastante escasas. Entonces, claro, recurren a lo fácil que es prenderle fuego. Pero ahí toca, pues, digamos, nuestro compromiso como profesionales de brindarles otras alternativas, o por lo menos darle, pues, un amplio
digamos, contexto de cuáles son las posibles consecuencias y posibles alternativas. Eso desde el punto de vista más, digamos, llano del poblador per se, ¿no? Y bueno, también el uso de, digamos, de este conocimiento para el gran público, ¿no? Entender por qué se está desencadenando esto sobre la base de los conocimientos que ustedes han adquirido a lo largo de su profesión. Y por parte del Estado, ¿está habiendo algún tipo de, este tipo de campañas para poder prevenir, bueno, ir a las comunidades, explicarles y todo ello? ¿Hay algún tipo de programa actualmente? Mira, yo no conozco alguno que se esté llevando hoy en día. Lo malo, digamos, de nuestra respuesta a nivel nacional es que somos básicamente un esquema reaccionario, ¿no? No preventivo. Entonces, y eso por muchas razones. Te explicaba un poco el tema de la mala ejecución presupuestal que se tiene. No es que falten recursos necesariamente, sino que en algunos casos no se utilizan. De esta partida que te comentaba, más del 50% se ha ejecutado en Lima, donde creo que es obvio no se desencadena la mayor cantidad de estos eventos, pero en provincias la ejecución presupuestal es bastante limitada. Eso desde el punto de vista de la prevención. Entonces, campañas, obviamente, pues están, además de las instituciones destinadas a esto, INDECI, entre otras, creo que todavía es bastante limitada, sobre todo en aquellos sectores que lo necesitan. Probablemente la población civil, la academia, etcétera, sí esté siguiendo de alguna manera esto, pero los usuarios finales, los que deberían tener esa información, seguramente hay algunas campañas puntuales, pero podemos seguramente ir mejorando en ello, ¿no? Bueno, y ahora que estamos un poco en política, se modificó una ley ahora último y la bautizaron como la ley antiforestal. Mm. Me imagino que no muchos conocen de qué trata y nos podría dar una breve explicación, Bueno, por favor. a ver, en términos bastante generales, igual, lo que se ha hecho es una modificación de la anterior ley de fauna y flora silvestre. Básicamente se han modificado dos artículos, ¿ok? Uno de ellos el proceso es un poquito, digamos, la ley, explicar un poquito sería amplio, pero en términos generales, para que un poblador o una comunidad, digamos, un usuario de un terreno agrícola pueda obtener el título de propiedad, se le pedía anteriormente que demuestre que en la zona donde planea ampliar la frontera agrícola, pues no haya habido masa boscosa anteriormente. Entonces, para ello se le pedía un estudio de zonificación de capacidad de uso de suelo. Ahora, entra en debate si es la función del usuario final, del agricultor en este caso, presentar ese estudio o es la función del Estado quien, como ente rector, a través de sus diversos órganos, debería elaborar esos estudios. Creo que queda claro que es el Estado que no está cumpliendo esta función. Ahora, lo que se modifica es que, en este caso, anteriormente esas competencias de determinar si en ese lugar hubo masa boscosa o no, le correspondían al MINAM. Esas facultades ahora han pasado al MIDAGRI, que es el que mediante un expediente técnico presentado en este caso por el usuario, evalúa pues que en ese sector ya no hay bosque y procede a habilitar el título de propiedad. Ese es básicamente un poco digamos, el meollo del asunto. ¿Por qué? Porque los que mantienen la tesis de que este es un incentivo a la deforestación, dicen que, claro, antes se tenía pues que presentar evidencias de que en esa zona no había pues un área destinada a masa boscosa. Ahora es básicamente ir y constatar que en el lugar no hay en ese momento. Entonces, claro, si yo como agricultor voy, quemo, después voy, le pido a la autoridad y le digo, mire, aquí no hay bosque. Pero pues no cuento que hace un año sí había y que el origen de que no esté en ese momento, o la causa de que no esté en ese momento, he sido yo. Entonces hay un límite, claro, los que defienden la ley también tienen argumentos a favor, por eso te digo que es un tema bastante debatible. Para poder establecer, digamos, para obtener financiamiento, adquirir semillas mejoradas, poder, digamos, ingresar a crédito, para ser sujeto de crédito, yo necesito como agricultor título de propiedad. Entonces, los requisitos que se pedían antes de la modificación de estos involucraban la presentación de un estudio, de una clasificación de uso de suelos, entre otras, que limitaban de alguna manera el que el agricultor pueda titularse y por tanto acceder a todos estos beneficios. También argumentan, y esto es un mea culpa que tenemos que hacer todos como sociedad, que más del 85% de la agricultura hoy
se desarrolla en tierras no aptas para fines agrícolas. Entonces, ¿de qué capacidad de uso mayor o de qué gestión estamos hablando si históricamente la agricultura se ha hecho en aquellas zonas no destinadas a esto? Entonces, es un poco de sincerar lo que viene sucediendo hoy en día. Entonces, como te digo, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra, ¿no? Que ameritan un debate más amplio, pero bueno, ahí están los elementos en todo caso para que cada uno de los que nos están viendo puedan eh, tomar sus propias conclusiones, ¿no? Eh, Actualmente, como usted mencionó, hay más países que están pasando por lo mismo. ¿Hay algún país que tenga el clima parecido a Perú con tal vez los mismos fenómenos, bueno, o lo más similar? Y cómo es que lo está sobrellevando? O tal vez esté mejor, peor. Mira, a ver, lo que nosotros, te puedo dar algunos ejemplos, no sé si tienen características similares, pero por ejemplo, la frecuencia de incendios que se ha presentado en Canadá en los últimos 2 años ha sido inusualmente alta. Ahora, Canadá pues es un bosque boreal, no es el bosque tropical que nosotros tenemos. Entonces, en ese contexto, la ocurrencia de estos incendios tiene unos efectos distintos. ¿Por qué? Porque incluso los propios animales, los propios microorganismos, el ecosistema en general, puede de alguna manera tener la resiliencia adecuada para sobrellevar y poder recuperarse de este tipo de eventos. En la Amazonía o en el bosque tropical no ocurre eso. No, ese tipo de ecosistemas no está acostumbrado pues, a estos eventos. Los microorganismos, la fauna, las mismas comunidades no han pasado históricamente por estos eventos que se están haciendo más frecuentes hoy en día, no solamente por, hay que decirlo, por temas de clima, pero también la ampliación de la frontera agrícola, digamos, la implementación de nuevas vías de comunicación, la minería ilegal, entre otras actividades, está haciendo que, digamos, ese terreno que anteriormente era bosque, ahora pase a ser terreno agrícola, ¿no? Entonces son esos dos efectos. Pero volviendo a la pregunta, entonces, eh, básicamente en toda América del Sur, donde se han desencadenado este tipo de eventos, la respuesta ha sido muy similar, ¿no? Ya que también hacer un tema de mea culpa en el siguiente sentido. Si bien la intensidad de estos incendios puede ser similar, la frecuencia y la intensidad e incluso la cantidad, la respuesta que le damos sí es bastante diferenciada. ¿Y eso de qué depende? De la institucionalidad de cada país. Eh, si quieres comentar algo relacionado al tema, en la publicación de los últimos premios Nobel en Economía, dan ya una clara importancia al rol que cumplen las instituciones en el desarrollo. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Son las instituciones, la institucionalidad del país, quien puede, cuando el evento ya está ocurriendo, aminorar el daño ocurrido. Porque recordemos que el riesgo no es solamente el peligro, que de alguna manera no se puede controlar, son eventos a gran escala, pero lo que pues, sí podemos controlar es nuestra propia vulnerabilidad, que sí tiene un componente humano. Y ahí la respuesta del país es totalmente diferenciada, ¿no? Veíamos que en el quinquenio anterior, por ejemplo, en Brasil, no solamente no se hacía nada en contra de la deforestación, sino se promovía el cambio de uso del suelo. Ahora, digamos, en este último quinquenio, el enfoque es distinto. Aquí, si bien es cierto, no hemos tenido un cambio tan gravitante en ese sentido, lo que sí se ha mantenido más o menos constante es la indiferencia, yo creo, de indiferencia en cuanto a entender la importancia que tienen estos eventos, no solamente para las sociedades, sino para, claro, como aquí no se afecta la gran agricultura de exportación, no se afectan los indicadores económicos, bueno, por eso es que eran en algún momento tan reticentes a declarar estados de emergencia, ¿no? Sobre la base de una data bastante desactualizada por los problemas que ya te había comentado. Entonces, yo lo que veo aquí es, si bien el evento puede ser más o menos similar, por lo menos en esta región, lo que sí se puede diferenciar, y de hecho se está viendo, es la respuesta como país que le damos, ¿no? Y eso no tiene otra respuesta que institucionalidad. Usted nos comentó también acerca de que hace un par de años, no, unos 3 años, el 2021 se lanzó por el Estado un programa de reforestación. Y Ah, por qué ya. nos está explicando. ¿Nos podría explicar un poco más de qué trataba? Sí, es una estrategia en general. Lo que pasa es que a veces se desconocen que ya tenemos y dicen, no vamos a aplicar más normas, pero en este país y en muchos de nuestros países lo que sobran es normas. Ni siquiera es por un tema punitivo. O sea,
no sé si la mayoría conoce que ya está penado el originar incendios forestales. Pueden ser desde sanciones, digamos, monetarias, crematísticas, puede ir desde 7 hasta 100 UITs. Eso está claramente establecido. Creo que es el Decreto Supremo 007-2021 Midagri, que involucra pues todo un reglamento para quienes sean responsables de este tipo de eventos. Pero por otro lado, también tenemos, o sea, no pasa porque no tengamos normas para sancionar este tipo de conductas. Y por el otro lado, también tenemos instrumentos para gestionar la recuperación de estos entornos. Te comentaba la Estrategia Nacional de Recuperación de Tierras Degradadas, que data de junio del 2021 y es una estrategia del 2021 al 2030, que es un instrumento interesante para recuperar las funciones ecosistémicas que tenía el entorno previo a un evento, en este caso previo a un incendio. ¿Por qué? Porque se tiene a veces la idea simple de que reforestar ya es volver a la situación inicial. Plantar un árbol no es recuperar, en este caso un bosque, cumpla las funciones ecosistémicas que anteriormente cumplía. De hecho, no solamente es pues, la masa boscosa que se ve, ¿no? Como te decía, hay muchos microorganismos, muchos animales que cumplen una función y al ser afectados por estos eventos tardan decenios y si no centenares de años en volver a recuperar. Entonces, este es uno de los instrumentos más interesantes para, digamos, volver a las condiciones previas. Y así podríamos comentar algunos otros, ¿no? Hay, claro, tenemos la presencia de algunos instrumentos y la ausencia de otros. Pero no quiero que esto se entienda con que, digamos, que la presencia de una directiva, de un instrumento, ya resuelve el sistema. No pasa por ahí. Es una ayuda, un lineamiento, pero tiene que ver con todo lo que ya comentábamos anteriormente, ¿no? Y la presencia, la participación de un ingeniero agrícola, ¿qué tan importante es dentro de Uy, esto? muy importante. Te comentaba antes de iniciar que en estos últimos años claro, la respuesta científica siempre tiene algo vamos a ponerle, de ocasional, es decir, ante un evento tan importante como sequías, también el número de estudios destinados a este evento se incrementa. Y en este último año, sin ir muy lejos, se han publicado estudios muy interesantes liderados por Agrícola. Te puedo mencionar que hay un estudio que, digamos, analiza la gran sequía a nivel de continente, el 2022-2023, en la que estudio que está liderado por José Marengo, que es un ingeniero agrícola que trabaja actualmente en Brasil y que analiza un poco el aspecto macro del clima y las consecuencias a nivel de la sociedad. También están los estudios relacionados por ejemplo, a cómo se ha alterado el nivel de precipitaciones en la parte sur de la cuenca amazónica, este sistema que está conformado por el lago Titicaca, el lago Popó y el río Desaguadero. Estudio, no sé si liderado o como participan ingenieros agrícolas como Giancarlo Espinosa, está el doctor Waldo Lavado, está, y así, te podré mencionar un montón de estudios. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Que es la formación que tenemos dentro de la academia nos permite primero entender la parte física, entender por qué se están dando, en este caso, ausencia de precipitaciones, cuáles son los mecanismos relacionados a ella. También nos permite ver la parte, digamos, social, entender cuáles, digamos, las prácticas y por qué se realizan estas prácticas en el manejo de determinados cultivos, por qué no hay, digamos, una forma distinta de preparar el terreno para la siguiente campaña. Eso ustedes lo ven en cursos relacionados a mecanización, a maquinaria. ¿Por qué, digamos, no se hace un ordenamiento adecuado del entorno? ¿Por qué no se sigue la aptitud de la misma para una actividad y no para otra? Lo ven en el curso de ordenamiento territorial. Entonces, su formación es bastante integral desde ese punto de vista y podrían gestionar desde la fase inicial, desde entender el efecto hasta la propuesta de medidas de mitigación, de prevención con respecto a la misma, ¿no? Entonces, Eh, preparados o competentes somos. eh, y actualmente hay algún tipo de innovación para la prevención de estos eventos, ya sea Big Data, inteligencia artificial, GIS. Sí, o sea, mira, por ejemplo, hay un observatorio que cualquiera puede ingresar, que es el Forest Watch, Web Forest Watch, si no me estoy equivocando en la cita,
que utiliza básicamente datos de satélite, Moody's en este caso, e imágenes de satélite, fotografías, por el registro histórico que tiene. Entonces es una plataforma en la cual puede ingresar libremente cualquiera. Lo interesante de estas plataformas es que permiten no solamente ver los focos, es decir, aquellos lugares donde la temperatura es inusualmente alta, donde la humedad del terreno es particularmente baja, donde las condiciones de deforestación se están amplificando, y esto podría, de hecho, origina que se utilicen índices, por ejemplo, el índice meteorológico de sequía es uno de los indicadores que te permite ver qué lugar es más propenso o es más probable que se origine un incendio. Y eso te lo dice pues con meses de anticipación. ¿Por qué? Porque ve las condiciones del entorno y solamente pues falta una pequeña mecha para que el incendio se desencadene. Entonces, hay herramientas hoy en día, Big Data, que es básicamente un complemento a la misma, ¿no? Hoy se generan teras de información, es decir, con toda la información satelital se organiza digamos, un sistema de respuesta, y esto se le puede completar sin ningún inconveniente con inteligencia artificial para hacer que los procesos sean cada vez más mecanizados de respuesta automática. Es decir, si si el algoritmo detecta un lugar con la temperatura o con el suelo particularmente seco, ya debería dar una señal, una respuesta, una alerta, y esto debería en tiempo real ser pues analizado, sistematizado por los agentes, en este caso por el INDES y por todos digamos, involucrados en este tema, para que puedan dar la respuesta en tiempo real y no estar haciendo lo que te comentaba, ¿no? A mí me parece una locura cuando me lo comentaron que para entre la evaluación de daños que lo hace una persona y la respuesta desde el ente nacional, pasan pues 15 o 20 días. ¿Qué respuesta ante una emergencia puede ser? Te puede llevar 20 días. O sea, en 20 días pues ocurre un montón de cosas. Ya no deja de ser una emergencia. Entonces, yo creo que la implementación de esta tecnología puede entrar ahí, ¿no? A sistematizar, analizar en tiempo real y que las acciones de respuesta sean cada vez más eficientes, ¿no? Oportunas en este caso. Bueno, ingeniero, gracias por esta entrevista. Bueno, estoy seguro que varias personas van a estar muy interesados en el tema y nuestra carrera y tal vez otras afines puedan escucharlo y conocer un poco más. ¿Le gustaría dar algunas últimas palabras? Bueno, nada, nuevamente agradecerles por la oportunidad. Siempre es interesante hablar de estos temas con alumnos, en este caso, y compartir temas que están en boga, que están tratándose hoy en día, y que sobre todo les sea una especie de incentivo para que vean nuevas oportunidades de investigación, nuevas oportunidades de trabajo si ya son egresados, y que vean que las competencias que han adquirido en los años de estudios, digamos, son plenamente vigentes y los hacen capaces para afrontar estos y otros muchos retos, ¿no? Así que ese sería el mensaje final. Bueno, esto fue el episodio 3 acerca de incendios forestales con el ingeniero Kenji Cavalcanti. Esperamos tenerlo próximamente también, ingeniero, y Encantado, conversar de otros temas. Gracias. encantado, listo. Bye. Gracias.